Cuando empezamos a oír que empieza aquel desmangue, que ya nosotros ya no oíamos detonaciones de disparos, no que solo le hacía aquello, solamente se oía la detonación de unas .50 que ellos mismos tenían en las puntas de los cerros. Esas sí tronaban. Sí, y las granadas así que esas salían sobre pero ya los disparos de eso ya no se oía, así un solo zumbido se oía. Y nosotros moviéndolo, yo iba con la patrulla que iba uno que le decían el demonio de indicativo, que era un sargento Chavarrías, parece que era el apellido de él. Pero bien, porque ese sargento iba de jefe de los 15 gatos que íbamos. Demonio. Y después venía uno que le decían la Mujer Maravilla, y que después, porque en el desvergue, ahí a ese sargento, mire, le amparon un balazo aquí y le amparon otro aquí. Y hubo un cabo que le decían el cabo Rocky, y le decía el sargento ese, Rocky, me mataron, Rocky. Y él tirado ahí el fusil por allá, porque con 2 cuetazos aquí. Y después de ahí para allá, ya fue de llevarla hasta las 12 del día, que no los dejaban ni siquiera tragar un trago de agua nosotros. Y cada ratito eran los quejidos de los soldados donde los cueteaban. Iba uno que le decían el compadre, que él llevaba una M60. Mire que al pobre lo cruzaron de las 2 piernas aquí. Y por allá voló el M60, porque el vergazo, él se fue de Jundillo, ahí el M60 cayó allá. Iba un cabo que le decían XX, que ese cabo XX era Ayala Martínez, era también igual que Ayala Martínez, y por eso le habían puesto XX, por no decirle el mismo indicativo a él. No, el mismo apellido. Sí, el mismo apellido, por eso le decían XX. Pues y viene el XX, y donde cayó ese, vienen y caza el M60 ese XX, porque era perro el baboso, bueno, porque para volar verga era algo pelado. Sí, fumaba, porque a ese le gustaba, todo pedo andaba, pero cazó el M60 y se la terció, mire, y llevaba una canana de 100 enrollada en esta mano y él para arriba del cerro volando verga, y no se fijó, mire que como de aquí a la casa donde están aquellos, estaba un guerrillero hasta con mampuesta, me lo agarró. ¿Ya lo estaba alineando? Ya lo estaba alineando. A cabal aquí le pegó el vergazo aquí, le salió aquí, vacía de la cabeza de un solo. Por allá voló el M60. Y allí se quedó tirado él también, y después que mataron un amigo mío que se llamaba, le decíamos Garrobito, que él se llamaba Vitelio, se llamaba él. David Vitelio, me olvida el apellido, pero así se llamaba, David Vitelio. Le zampan un vergazo también, solo a la cabeza les tiraban, al suelo, un francotirador era. Pero mire, si después mataron a uno que le decían Gaviria Lozano, que él estaba tendido así en una piedra, pero algo alajada así, y por el mero roce de la piedra le entró el vergazo aquí, como que un clavito le habían metido en el arnés. Y cabal el corazón le hizo tiras el vergazo, ahí solo un pujidito pegó y se quedó. Sí, pero esa vez lo hicieron tiras a nosotros. Ya por último que ya no pues ya nosotros ya ni los tendíamos, ya los valía cachucha, decíamos nosotros, el que ya si los tenemos de morir aquí los vamos a morir. Las balas como que eran pollitos los pasaban ahí, que los pillaban a las de las orejas. Y nosotros sacando los heridos y los muertos de allí, y echándolos al lomo y yéndolos a meter en como un hoyo que había allí para que los que estaban vivos todavía no los fueran a acabar como para cubrirlos, de refinar. Y entonces ya todo esto era, miren, no los dejaban mover, si nosotros estábamos, y ya los habían agarrado hasta la frecuencia que cargábamos nosotros los hijos de puerca. Y los decían parachutes, hijos de la gran, decían aquí, se les llegó el día que se van a morir todos, cabrones, hijos de tantas, pero malcriados. Y si no, los que no saquemos muertos a balazos, aquí los vamos a ir aculando ahí en el lago de Suchitlán, ahí los vamos a terminar, ahí se van a ahogar, hijos de tantas. Así los decían. En el radio. En el radio, ya los habían agarrado la frecuencia. Y por último, para no cansarlos, ya los habíamos juntado con Luis Mariano Turcios, que
que entonces era mayor Luis Mariano Turcios. Y dice Luis Mariano Turcios, bueno muchachos, dice, porque allí lo tratan bien a uno como andamos en el terreno. ¿Va? Sí. Miren muchachos, dijo, aquí quizás ya se lo llegó al último momento, dijo, pero vamos a reventar el último cartucho, dijo. Bien me acuerdo yo que había un palito de cablote, debajo del cablote, dijo, denme seguridad todos, dijo, así, dijo, cuídenme todas lo que se les mueva al frente, tuérzanlo, porque aquí solo enemigos tenemos. Y dijo él a una Motorola, porque como esas Motorolas pegan lejos. Eran de alto alcance. Sí, y dijo a la Motorola, mire, y nosotros ya estábamos dispuestos que ahí se iba a acabar todo para nosotros. Pues bueno, y dijo él, vamos a reventar el último cartucho, si este no revienta, dijo, aquí ya los tocó, dijo. Y viene y agarra la Motorola y el tronco, el palito, y ustedes, dijo, cuiden que lo que se mueva alrededor, denle, que eso es enemigo. Y a mí, yo estaba cubriendo porque le dan a 45 grados lo que uno está cuidando. ¿Va? Y yo estaba tendido. Y tenía el fusil en ráfaga, dije yo, como él dijo, lo que se mueva, que le den. Y yo cuando vi que como de aquí unos 30 metros, vi que se movió un matocho así, mire. Y dije yo, pero yo no me quise arrebatar, no, que yo quería verle porque como yo estaba tendido. Quería ver qué era o quién era. ¿Quién era? Cuando voy viendo que uno de los mismos de nosotros que andaban desbandados en arrastre buscándolos andaba. Lo hubiera hecho leño. Y yo lo hubiera hecho levantado, pero yo dije, no, y donde le vi la carita, dije, no hombre, y le hago yo que se levantara para que y se levantó, y él dijo, ya me va a reventar, pero no. Pero esa vez sí los mataron, tuvimos 28 bajas esa vez allí. Sí, no muertos, porque entre muertos y heridos, para tanto vergazo que los tiraron, no fue la grosería, pero 28 bajas. Sí. Ahí le pegaron un vergazo a un subteniente que le decían Flores Cruz, que le pegaron el vergazo aquí, miren, le vaciaron todo esto y yo pensé que se iba a morir porque hasta así se le miraban los sesos que le hacían aquí. Y de ahí lo sacaron para el hospital y no hoy después lo vi, pero le quedó pacho esto aquí, le pusieron platino, le detuvieron eso, pero le quedó ya algo así pacho el lado. Algo raro, ¿eh? Algo raro, pero ahí anda. Flores Cruz. No se murió. Bueno, Dios tenía un propósito quizás para él. Dios quería algo es como ese Reyes López, que usted dice que hoy es pastor. Si ese Reyes López lo cuetearon como unas 3 veces, que las tripas las acaban y no se moría, mire. Así, ¿no? Sí, Reyes López lo cuetearon varias veces. El Reyes López, pues ya le digo, esa vez estuvo tremendo ese desmadre. Ya fueron 6 horas que ni agua los dejaban que tomáramos. Nosotros con la boca seca de tanto andar allí y nada, ni en tragos de agua. Usted me está hablando de allá de San Juan Nuevo Edén, allá es donde cayeron los helicópteros. Esa vez los helicópteros, porque esa vez yo no iba ahí, no que yo estaba, porque estaba reclutí, acabado de llegar cuando ese volaba. Ellos salieron. Y nosotros los quedamos ahí de recluta, nosotros los barriendo, porque cuando la cuadra se quedaba sola, nosotros los sentíamos bien tranquilos, que nadie los andaba jodiendo ahí. Pero mire, cuando dijeron, tuvieron accidente 2 helicópteros de los que salieron de aquí, dijeron. Porque como iban, por eso después agarraron la táctica ellos de llevar una distancia como de aquí a aquellos palos. Largo. Para que en algo podían maniobrar, porque eso fue que a un helicóptero de esos, los guerrilleros fueron los que les amparon un vergazo con un RPG-2 y le volaron el rotor de atrás. Y ya el animal, ya sin ese rotor. ¿A dónde fue eso? En San Juan Nuevo Edén. Ajá. Y ya entonces donde le volaron el rotor de la cola, él ya no tenía estabilidad y empezó a corcoviar así. Y le fue a pegar al otro y se fueron los 2. 28 muertos de un solo vergazo. Ahí se murieron los pilotos, artilleros, ahí se murió todo. Nosotros ahí cuando acabamos de llegar y vinieron los helicópteros ahí con los volados, unos grandes ponchos, ahí venían los puños de cosas y nosotros sacando todo aquello.
Viera ¿Usted le que- tocó jalar? Sí, de ahí estuvimos nosotros. No. ¿Y qué? Y nosotros sin haber ido a probar nada de eso y estar viendo todo eso ya. Ahí no nos pasa esto. Ah, pues sí. Pues esa vez, por eso fue que en la táctica de ellos, después ya no van, cuando íbamos así, ya agarraban una distancia más larga, por si le pegaban a uno que no fuera a joder al otro. ¿Usted no pensaba que eso le estaba preguntando yo? ¿De qué decía usted? Ah, yo pensaba que de otra, de los vuelos que hacíamos, pero usted me estaba preguntando por eso, de San Juan Nuevo Edén. ¿Y usted qué me iba a decir? ¿Qué parte fue? No, hombre, nosotros tuvimos desembarcos en Guazapa, San Vicente, allá para Morazán. Nosotros íbamos a estarlos en la pista de Gotera, de allá salíamos a andar jodiendo por todas aquellas partes. Los iban a dejar a Gotera y allí se formaba como una base, ¿va? A un escuadrón le daban el hueso una vez, al otro escuadrón le daban la otra vez, pero siempre allá estaba un escuadrón en la pista de Gotera y allá habían helicópteros disponibles para que a la hora que descubrieran algo, solo de ahí se levantaban a operar ya allá porque era reacción inmediata, rápido. Otro desmadre perro que querían acabarse la presa del Cerrón Grande, cuando le pegaron el vergazo a la presa del Cerrón Grande. No, hombre, esa vez a nosotros nos dieron ese hueso también. Otra vez lo mismo. De noche casi. De madrugada. Como a las 4:30, 5 estábamos cayendo nosotros allá, que oscuro. Que solo se miraban, porque los hijos de puerca, donde nosotros los íbamos acercando a la tierra, bien se miraban las lucitas de los fusiles donde los estaban agarrando a ver, y nosotros allá arriba. Sin poder apartar. Nada, y los decían los artilleros, porque como ellos van en comunicación con los pilotos, ellos llevan unos volados que aquí ellos oyen lo que el piloto les dice y todo eso, y los pilotos van conectados con unidades en tierra, y los decían los artilleros, pónganse buzos, muchachos, decían, porque esa babosada ya está que arde, y nosotros sabíamos que teníamos que entrar allí, y no, para estaba oscuro todavía y en los cerros, así como hay altos. Allí solo tantito llegaban y nosotros al suelo y de una vez revolcándolos para abajo ya con todo aquello. Medio topaban a los claritos y allí los tiraban. Y nosotros ya devanándolos para abajo. No, cuando vino a amanecer estábamos ya casi en la presa nosotros pero aquello, mire, ahí estaba tan perverso, porque como ahí fue una gran infiltración que se hicieron los hijos de puerca. Allí se metieron, tenían bien controladas todas las posiciones. A la hora que cambiaban turno, así se les metieron ellos. Y después a nosotros, el hueso de nosotros era irlos a sacar a ellos de allí. Porque ya cuando nosotros llegamos, ya todos los soldados que habían allí, todos les habían dado matacancha ya. Allí en cada posición, 7, 6 soldados muertos en cada posición. Y la mayoría degollados, porque fue infiltración pesada la que se echaron. Y, la que le tocó. Sí, y mire que esa vez, pues ya cuando todo se controló, que nosotros los fuimos a meter hasta dentro de la ranchería, porque allí era un puesto que tenían de Chalate. El escuadrón, el batallón Sierpe de Chalate, a ese se lo acabaron todito esa vez allí. Y nosotros, mire, como el soldado siempre padece de hambre, ¿vale? Cuando fueron como las 9 de la mañana, nosotros ya pensando en comer, porque comida no habíamos llevado más bien. Pues los fuimos a meter hasta allá abajo, a la ranchería, y los contaban unas nanas. No, hombre, muchachos, y esto aquí se puso terrible, digo, y aquí nosotros hemos vivido un infierno. ¿Y las nanas? Las nanas esas ahí estaban. Dice que como sobrevivieron a las 12, como a las 11 de la noche. Ajá. Dicen que vieron que entró un capitán. Ajá. Con un puño de soldados, pero no era capitán ni jerga, no que era guerrillero. Él iba con sus 3 garrotes ahí y el puño de soldados, todos bien uniformados, y entraron allí. Y habían como 50 pobres reclutas en la cuadra durmiendo. Allí los ametrallaron a todos. Panteaditos. Sí, los jalaron a meterlos en una piscina que había seca. Allí dejaron el puño muerto. Y primero, dicen las nanas que vieron ellas, que entraron a la ranchería, las ollas de comida, vaciándoles veneno a toda la comida. ¿Sí?
Y después mataron a todos esos. Y ya todas las posiciones, ahí ya no había nada, soldados muertos. Solamente una patrullita se había quedado como de unos 6. Que esos los contaron a nosotros la historia que habían vivido, que esos la vieron, pero negra.